¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están? Les habla su maestro más guapo, bueno, más guapo, el licenciado en Ciencias de la Comunicación, Juan Alfonso Medina Chi, Juanelo, el más guapo. Sin embargo, vamos a seguir viendo las cuestiones relacionadas a este bloque número 2, que viene en sí reforzando lo que vimos en la sesión anterior. Recuerden que en la sesión anterior manejamos lo que era la epopeya y la fábula. Ahora vamos a complementar esta información con lo que serían las características y diferencias estructurales entre la fábula y la epopeya, así como las funciones lingüísticas que tienen estos dos subgéneros narrativos. Ustedes dirán, Manelo, ya hicimos la tarea, ¿por qué lo vamos a manejar? Porque este es un reforzamiento, nos va a ayudar a complementar este texto o esta parte de la estructura literaria en las cuales nos va a servir para que podamos reafirmar el conocimiento que nosotros hemos adquirido por medio de los videos y las características que ya les mostré en la sesión anterior, así como las que ustedes ya investigaron y ya me enviaron en la sesión de Classroom, ¿ok? Entonces, estos dos elementos se están complementando para que podamos tener una mejor información, ¿ok? Para beneplácito de ustedes, pues yo creo que no les dejaré tarea para el viernes. Sin embargo, creo que el viernes sí se las marcaré para el día lunes. Ese es un gran aliciente para ustedes, ¿ok? Entonces, vamos a ver cómo estamos y vamos a empezar con esto que sería nuestra información. A ver, me voy a hacer más pequeñito. ¿Está? Y lo que les mencionaba, que si bien es cierto, lo manejamos la clase anterior, pero la clase anterior fue más para saber este, la definición, la estructura. Ahora vamos a ver esta información un poco más detallada, refiriéndome a las características para que podamos entender más a fondo estos elementos, esos conceptos que estamos viendo y que manejamos para que podamos comprender un poco más acerca de qué intención educativa y tienen las funciones de la moral, este, qué semejanzas tienen entre estos dos géneros, ¿ok? Recordemos que estos son regidos por el género narrativo, ¿ok? Entonces, son las características estructurales de la fábula y de la epopeya. En primera instancia, vamos a entrar con la fábula y las diferencias estructurales. En sí, una de las características que tiene esta fábula es que la trama es muy simple y tiene un desarrollo lineal. Parte de una situación inicial, seguida del planteamiento de un problema que puede tener solución o no. Y sobre todo, en fábulas antiguas, concluye con una moraleja. Se emplea de verso o la prosa. Recordemos que el verso es la manera de cómo van estructurados los textos, que generalmente tiene una tonalidad, tiene una rima, al menos la estructura de realización de esta información, de plasmar este texto. Y la prosa es como generalmente nosotros redactamos cuando escribimos un dictado, cuando escribimos una información. Más que nada sería escribir o redactar en prosa. Y por último, la moraleja puede estar formulada en una frase o en una estrofa, en prosa o en verso. La fórmula más común es el pareado. Y vamos a ver esos dos elementos, tanto lo que menciona el primer punto, donde estoy haciendo referencia a que es una trama muy simple y tiene un desarrollo lineal, y vemos qué es el desarrollo lineal. El desarrollo lineal, aquí como mencionamos, aquí lo tiene, plantea los acontecimientos como si fuera una línea recta, es decir, sin complicaciones ni alteraciones temporales. Maneja una estructura de principio a fin, sin estar tocando otros elementos, mencionar cuestiones antiguas, cuestiones futuras, no. Es una
situación desde cómo comienza, qué va a pasar y cómo se desarrolló y cómo va a finalizar esta fábula, ¿ok? Y después, cuando menciono el punto de la moraleja, que puede estar formulada en una frase, una estrofa en prosa o en verso, la fórmula más común es el pareado. ¿Qué es el pareado? Es la estrofa de dos versos que riman entre sí. ¿Ok? Y seguimos. La epopeya y cuáles serían sus diferencias estructurales. Recuerden que aquí estoy manejando las características y diferencias estructurales de la fábula y de la epopeya, ¿ok? Eso es para compaginar y darle un mayor apego a lo que les expliqué en la clase anterior, tanto las investigaciones que ustedes ya me han enviado. Y mencionando esto de las funciones estructurales de la epopeya, de las características que tiene, menciona que el héroe puede formar parte de un ciclo épico de varias epopeyas, en la cual se enfrenta a varios adversarios y regresa en esos enfrentamientos transformado de manera significativa, como cómo después de estos conflictos beligerantes que han ocurrido en la historia de este héroe o personaje y cómo va transformando de manera en que fuera más capaz, en que pueda desarrollar ciertos elementos para poder regir a un estado o gobernar de una mejor manera. Entonces, todo viene compaginado con la forma de cómo se va a desarrollar en las diversas adversidades que presenta, ¿ok? Y el segundo punto, dado que las primeras epopeyas se transmiten por tradición oral, o sea, salto de boca en boca, era muy complicado memorizarlos, entonces resultaba muy complejo. Su estructura seguía de un modelo de composición basado en la secuencia de episodios breves, enlazados mediante la repetición de ciertas fórmulas de tránsito que permitían ir recordando los acontecimientos subsiguientes. Aquí menciona que la estructura, la distribución y el orden de las partes de un texto. Era más fácil que se puedan estar formando estas epopeyas por episodios, como menciona acá, breves, sin dejar sin dejar de lado la distribución y las partes que el texto tiene o conlleva para esta información. De igual forma, haciendo referencia a la estructura, la mayoría de las veces está escrita en versos largos, como hexámetro griego-latino, aunque también puede estar escrita en prosa. O sea, se menciona la manera de cómo redactamos nosotros actualmente. Narraciones importantes o hazañas de héroes relacionadas fundamentalmente con guerras o viajes, y de ahí se trata de los relatos extensos. Aquí mencionamos esta de las características de lo que sería el género narrativo de la epopeya, que menciona que por qué se hace un poco más extenso, porque empieza a manejar todo lo que sería el contexto en el cual se encuentra el personaje, se empieza a detallar dónde está ubicado, quiénes son sus adversarios, entonces quién es ese personaje, quiénes son sus padres, cómo llegó a ese poder, cuál es el conflicto beligerante, cuál es la cultura en la que llega, cuál es la situación que se está presentando. Entonces, al estar expresando esta información y al estar detallándola, se va haciendo fundamentalmente extensa, ¿ok? Se tratan de relatos extensos. Y seguimos con las diferencias lingüísticas que tiene en la fábula y la epopeya. Estas diferencias lingüísticas, ¿cuál podrían ser? La fábula y la epopeya tienen algunas diferencias lingüísticas, en las que le mencionabas, y tienen sus versos, ¿no? ¿Cómo lo podemos manejar? La fábula suele saber, un pequeño error ¿no? Suele haber un narrador omnisciente que se relata en prosa o en verso las acciones de los personajes, que es el narrador omnisciente que conoce todo, ve todo y está al pendiente de todos los personajes, como son, nos va detallando estas situaciones. Por eso es una función lingüística de cómo se va a expresar o contar esta historia. Las acciones tienen en un lugar
en un lugar, en un tiempo o espacio indeterminados. Eso contribuye a que la historia se presente como un ejemplo de la conducta humana en general. No especifica de una sociedad en particular, o sea, menciona en una acción, en un espacio, en tiempos determinados, lo que les manifestaba anteriormente. La fábula clásica se organiza en torno al contraste, la oposición entre dos personajes que pertenecen a las clases sociales diferentes, alta, baja, cuya posición favorable y desfavorable se invierte gracias a los acontecimientos imprevistos. Lo anterior permite identificar claramente la enseñanza moral. Recuerden que las fábulas clásicas tienen una moraleja incluida en esta información. ¿Ok? Y seguimos con lo que sería expone ciertos vicios y las virtudes humanas de manera irónica, es decir, que emplea una cierta dosis de burla sutil y disimulada. El estilo de la fábula es directo, su vocabulario es sencillo y sobrio. ¿Por qué sencillo y sobrio? Porque de igual forma recordemos que la fábula son textos relativamente breves, que no son atemporales, que siguen una línea del tiempo y que generalmente viene relacionado con animales, más apegado a la naturaleza. Y aquí continuamos con esto, que menciona que la fábula es directa, su vocabulario es sencillo y sobrio, lo que permite su comprensión por parte de un público amplio y no necesariamente instruido. O sea que cualquier personaje, hasta los mismos niños, pueden conocer y leer sin ningún problema todos estos elementos de la fábula. Tiene una mejor forma, una mejor aceptación, más fácil de digerir, sin tanta información pesada. Los personajes son muy simples, no hay una gran cantidad de personajes. Los contextos son muy breves para que podamos entender acerca de cómo se expresa esta información o cuáles son las características lingüísticas que maneja la fábula. A su contraparte, la epopeya, refiriéndose a las funciones o las diferencias lingüísticas que tiene uno y otro, es que en la epopeya hay un narrador omnisciente, los que mencioné a continuación en las características estructurales, que transmite de manera objetiva los hechos históricos o ficticios desarrollados en un tiempo y espacio determinado, en qué lugar se desarrolla este conflicto bélico, beligerante que existe. El espacio en que se desarrolla la acción es amplio y diverso y puede llevarse a cabo en distintos países o regiones. En qué lugar, en qué ciudad, en dónde se va a desarrollar. Por eso es más complejo, porque se va detallando ciertos elementos estructurales, culturales, sociales de esa sociedad. Los protagonistas es un héroe arquetípico que representa los valores tradicionales de una colectividad. Y aquí hago referencia con arquetípico, es un modelo ejemplar. O sea, el protagonista es un héroe que tiene grandes capacidades para la conquista, o que es una persona con grandes capacidades tanto física como psicológica, como estructural, social, no sé, por eso menciona que es un héroe arquetípico, ¿ok? Entre las fórmulas, estilos y características de su vocabulario, sobre todo en la griega y la romana, pueden mencionarse las siguientes. En primera instancia, la invocación preliminar a las musas, formulación inicial del tema, usos de epítetos, incluso la larga enumeración, ¿no? Y presencia destacada de discursos largos y formales. Primero que nada, aquí hago referencia con las musas, y aquí está la definición. ¿Qué son las musas? Son divinidades griegas que inspiraban la música y presidían de la poesía, las artes y las ciencias. Eran hijas de las diosas de la memoria. Generalmente lo hemos escuchado en algún momento, es mi musa para que pueda dibujar, ¿no? Y el epíteto, el uso de epítetos, es adjetivo o participación que acompaña a un sustantivo o nombre propio de dioses, reyes o personajes históricos, que no añaden información, sino que resaltan las características de lo que se describe. Por ejemplo, Ulises, el de los pies alados; Juanelo, el semental italiano. ¿Ok? Solo describe o resalta las características por medio de un adjetivo que acompaña a un sustantivo o un nombre propio. En este caso, el semental italiano, mencionándome al sustantivo o al nombre propio, en este caso Juanelo, ¿ok? Entonces, jugando con estos elementos. Bueno, espero que hayamos podido anexar un poco más de esta información para que no puedan comprender acerca de estos dos elementos.
Les mando un saludo, chavos, cumpliendo con el tiempo y estamos pendientes.